Hola, ¿qué tal? Entonces ahora vamos a revisar cómo funciona la tabla J3.2 del manual. Espero ya la hayan ubicado, ya la hayan encontrado. Está en el capítulo J de la especificación del manual de acero. Entonces aquí tengo una pequeña aplicación para mostrarles básicamente la tabla y ir viendo cada uno de los temas. Entonces vamos a estar hablando de la resistencia nominal a corte en conexiones tipo bearing type o bien tipo fricción, que fueron las que revisamos el día de ahora en la presentación. En esta parte ya se va a la parte práctica del manual, únicamente del manual. Todavía no vamos a hacer ningún ejercicio, solamente definir los casos de cada uno de los tornillos, que básicamente vamos a estar utilizando 5 casos. Vamos a estar revisando, se pueden utilizar tornillos A307 de grupo A, como por ejemplo tornillos tipo A325. Pueden ser con rosca no excluida en plano de corte, lo cual es muy importante y es lo que vamos a revisar el día de ahora, ¿sí? Si la rosca está excluida o no excluida del plano de corte. Y de igual forma, tornillo A325 cuando la rosca esté excluida del plano de corte. Del grupo B, tornillos A490 cuando la rosca no esté excluida del plano de corte. Tornillos del grupo B, como tipo A490, cuando la rosca esté excluida del plano de corte. Y esta es una definición importante y ahorita la vamos a revisar. Básicamente nos vamos a quedar con estos 5 casos: tornillos del grupo A, tornillos del grupo B y los tornillos A307. No vamos a revisar la resistencia nominal en tensión, la única que vamos a revisar, el que nos interesa ahorita por el momento, es la resistencia nominal acortante en las conexiones tipo bearing type o bien tipo fricción. Vamos a hablar un poquito de las partes de un tornillo. Tiene entonces la longitud del vástago, la cabeza, el diámetro, el vástago sin roscar, el vástago roscado y el paso, que es la distancia entre la rosca básicamente. Donde la rosca, o bien la definición es thread en inglés, así lo maneja el manual. La rosca o thread es rosca en español. Vamos entonces a revisar unos pequeños ejemplos para ahondar un poquito más en este tema. Entonces, vamos aquí a platicar de un ejemplo donde vamos a tener un tornillo A325, ¿sí? Con rosca no excluida en plano de corte. Una disculpa ahí con la letra. Estoy practicando, estoy empezando. Espero ya después unos 2-3 videos mejorarlo. Sin embargo, ahorita lo estoy mencionando. Entonces, tornillo A325 con rosca no excluida en plano de corte. ¿A qué se refiere? Bueno, lo que se refiere básicamente es, y ahora voy a hacer las anotaciones en color amarillo, es que la rosca en este caso está en color gris, como se puede ver. Está roscado casi a todo lo largo del tornillo. Por lo tanto, la rosca no está excluida del plano de corte. El plano de corte es la intersección de las dos placas. Tenemos placa número 1, placa número 2, está en fuerzas de tensión y entonces el plano de corte es entre las dos placas, como lo vimos el de ahora en uno de los videos. Como este es el plano, le voy a poner PC como plano de corte, ¿sí? Y como no está excluido, entonces nos vamos a la tablita. Vemos que para un tornillo A325 con la rosca no excluida del plano de corte, entonces vamos a tener una resistencia al corte en una conexión tipo bearing type de FNB. Voy a poner en color azul. FNB igual a 54 KSIs. Es el valor que sale de esta tablita y así es como se utiliza. Vamos a hacer un segundo ejemplo nomás para que quede un poquito más revisado este tema. Ejemplo número 2 entonces. A ver si se alcanza a ver. Vamos entonces a
ver este ejemplo número 2, donde vamos a hablar de un tornillo A325, así con rosca excluida en el plano de corte. Las mismas dos placas, placa número 1 en tensión, placa número 2 en tensión, y ahora vemos que la rosca no pasa, esto de aquí sería la rosca, y aquí vemos que no pasa en el plano de corte. ¿Cuál es el plano de corte? La intersección de estas dos placas. Esta línea de aquí es el plano de corte. De nuevo lo voy a poner aquí PC como plano de corte. Y entonces nos vamos de nuevo a la tablita. Hablamos de un tornillo A325, ¿sí? Con la rosca excluida del plano de corte y vemos que el valor es de 68. Por lo tanto, en este caso, FNB va a ser igual a FNB va a ser igual a 68 KE6. Con esto terminamos la explicación y el primer video con la explicación de la tabla J3.2 para el curso de diseño de estructuras de acero en la parte de diseño de conexiones atornilladas y soldadas. Muchas gracias por su atención.